Justamente a propósito del diálogo entre todas las fuerzas políticas, hemos invitado al congresista Edgar Tello, que es de la bancada de Perú Libre, que ha tenido la amabilidad de venir y estar con nosotros, y del cual queremos naturalmente saber qué podemos esperar de este Consejo de Ministros descentralizado que debe inaugurarse dentro de pocos minutos en Huancayo. Muy buenos días, señor Edgar Tello. Buenos días, Mabel, y buenos días también, estimado. Bueno, es parte de la predisposición del gobierno de estar en el lugar donde han habido los problemas, las movilizaciones, y darle esa respuesta que la población deseaba, ¿no? Que esté el presidente de la República ahí, y no ha ido solo, ha ido con todo el equipo del gabinete para que vean la problemática, que los reclamos de la población son justos, pero lo que no se puede permitir es que también haya infiltrados vándalos, generado desorden, enfrentamiento y daño a la propiedad privada y pública, ¿no? Incluso hasta la casa del señor Vladimir Cerrón ha sido agredida en esa manifestación que ya desnaturaliza el objetivo de la movilización. Pero que no lo minimiza, sin duda, porque ahí están las demandas. ¿Usted podría aceptar el mal manejo de este conflicto para enfrentar este conflicto que ha tenido el Ejecutivo? Bueno, hay que ser crítico y autocrítico, puede haber habido errores, y eso es parte también de lo que debe evaluar el presidente, porque lo que se necesita son ministros que estén en la cancha, en el campo, no en el escritorio, ¿no? Y no permitir que lleguen a este nivel para poder recién acordarse que existe un problema, pero también debemos recordar que estos problemas no son de ahora, sino vienen acumulados de la crisis del modelo económico neoliberal de años, Si el presidente no hubiese insultado a los dirigentes y ofendido de la manera que lo hizo, no hubiésemos visto quizá lo que sucedió en Junín con el saldo de 4 personas fallecidas. Entonces, más que errores, no solamente es eso, son frases lamentables también dichas por el ministro del Interior, el ministro de Justicia. Hay una sucesión de hechos y además, sumado a ello, el hecho de que hayan declarado a través de un decreto supremo, orden de inmovilización social, que termina sacando a las calles a la gente en una manifestación orgánica sin líderes políticos de oposición de por medio. ¿Usted cree que eso es sencillamente un error? ¿No es un pésimo manejo? Bueno, yo al respecto puedo manifestar que algunas personas, siendo ministros, han cometido errores en ese sentido, ¿no? Que deben ser rectificados. Pero recordemos a la huelga del 2017, algunos sectores de la prensa nos decían terroristas, movadé, radicales, extremistas, y ahora algunos sectores de la prensa no dicen absolutamente nada de aquellos vándalos que destrozan la propiedad privada y pública, ¿no? Todos los días se condena, por supuesto eso que sí. Indudablemente no lo justificamos, pero no puede permitirse en un Estado democrático. Y también los problemas que hay, una vez más reitero, que no son recién, son de la acumulación de una crisis que atraviesa el Perú hace mucho tiempo, ¿no? Congresista, buenos días. Buenos días. Da la impresión de que los representantes del Ejecutivo estuviesen en un mundo paralelo, porque no reconocen errores, no reconocen fallas. Lo decía Mabel, actitudes equivocadas, declaraciones equivocadas de ministros, falta de una estrategia para enfrentar los conflictos sociales, discrepancias entre ellos mismos. Usted habla de, mal manejo de parte de algunos ministros también. ¿Usted cree es necesario en este momento que el presidente de la República haga, cambios en el gabinete, desde la cabeza, para enfrentar esta situación? Las deficiencias han sido evidentes, que no lo quieran reconocer y ya es otra cosa. ¿Pero usted cree que se debe hacer una especie de refresco en el equipo ministerial? Bueno, es necesario que haya una crítica y autocrítica en este proceso de crisis. Y debe el presidente evaluar, ¿no?, si es posible la reestructuración del gabinete. ¿Pero usted qué piensa? Y sobre todo aquellos que tienen más de 6 meses ya en el gabinete que no se ha visto resultados, ¿no? Y ha llegado a este nivel de crisis que han tenido recién que ver. ¿Quiénes son los ministros que no han dado resultados en estos 6 meses, por ejemplo? Hay muchos, ¿no? ¿Cuáles son? Que tengan 6 meses, pocos, como Dina Boluarte, es una de las pocas, ¿no? ¿Cuáles son? Claro, programas sociales que son estratégicos y claves ante la comunidad. Que no han dado resultados. Hasta el momento no se ve el resultado. No sé si ustedes tengan. Hemos visto también otro ministro, lo que es comercio exterior, ¿no? Ya, comercio exterior. Comercio exterior tampoco no veo qué resultados han dado en bien del país y de la población, ¿no? Dina Boluarte y el señor Sánchez entonces deberían retirarse del gabinete. Por decir alguno, porque no vemos cuáles son los resultados que el gabinete, en el tiempo que tienen, esté dando en sus carteras respectivas, ¿no? ¿Qué otros ministros que sí son de Perú Libre? Porque ha citado a 2 ministros que no son de Perú Libre, por casualidad, sin duda, ¿no? Bueno, pero ¿algunos de Perú Libre sí han dado resultados?
Bueno, todavía no sé cuáles serán de Perú Libre, ¿no? Ah, usted lo sabe perfectamente. ¿Cómo? Si no sabe usted eso, que es congresista y que es fundador y que es una persona que está ahí, por favor. Es un gabinete ancha base al respecto, pero Ancha, no tanto, ¿ah? hay de Un poco diferentes. estrecha. Bueno, Somos Perú, Acción Popular y otras fuerzas que están en el gabinete. Acción Popular en el gabinete, no sabíamos. Cuéntenos. Ha ¿quién estado es? un niño representante. hay ahí o no? Estado. Estuvo, pues, Estuvo. en Produce. Sí, el señor Incio, pero fugazmente y sin ningún Pero respaldo. ha sido del parte del partido. gabinete. ¿Y cómo evalúa, perdón, Fernando, Sí, la no, tú gestión? tenías una pregunta, ¿Cómo perdóname, evalúa la Margarita. gestión del premier Aníbal Torres? Bueno, el Premier hasta el momento está dando buena coordinación, articulación en el trabajo. Y obviamente, como les digo, no nada en la vida es perfecto. Puede tener también sus errores, pero indudablemente está sacando adelante. Perdóneme, ¿no? porque usted menciona errores, pero estos errores están costando no solamente millones de soles a nuestro país, sino también ahora han generado la muerte de 6 personas. Son 6 peruanos que han muerto producto de estas manifestaciones. No estamos hablando de cualquier cosa. Así que esos errores en realidad se deberían enmendar lo más pronto posible. Y quizá el presidente tuvo la oportunidad de hacerlo en la Junta de Portavoces, ¿no? Para traer propuestas. Pero no llegó absolutamente nada, más que la promesa de levantar una inmovilización social que nunca se cumplió. Sobre eso quisiera hablar, sobre las propuestas, por favor, pero le pido que sea después de escuchar el gran resumen de la hora. Regresamos. Continuamos en diálogo con el congresista Edgar Tello, representante de la bancada Perú Libre. Hoy hay un consejo de ministros descentralizado en el que esperemos se lleven propuestas concretas, pero no solamente se esperan propuestas por ese lado, sino también se espera que el Congreso de la República pueda proponer algo también para salir de la crisis política en la que nos encontramos. ¿Qué espera usted, en principio, de lo que produzca hoy el Ejecutivo en Huancayo y qué propone Perú Libre también para salir de este conflicto? Me refiero a una posible reforma política, quizá. Por favor, empecemos con lo primero. Sí, bueno, en primer lugar, el estar en Huancayo es una predisposición de escuchar a la población en su justo reclamo y la exigencia también de la población que esté el presidente, ¿no? Que ha ido con el gabinete. Y con la población van a recoger también esa problemática para ver las soluciones inmediatas. Y el problema del transporte no es solamente del Perú. El transporte, hay una crisis a nivel mundial, donde hay movilizaciones en Grecia, en diferentes partes del mundo también con problemas del transporte y del alza del combustible. Entonces, pero aquí también lo que se va a ver es el impuesto selectivo al consumo, ver de qué manera se le puede reducir para que la población y el transporte no sea perjudicado acá en nuestro país. Y en la bancada, ¿qué cosa está pasando? Porque sorprendió que cuando el voto de la vacancia presidencial, hubo algunos que se abstuvieron, ¿no? 6 miembros de la bancada no votaron, ¿no? Se abstuvieron. Han habido casos de disidencia cuando también censuran al ministro Condori, ¿no? No estuvo unida en la defensa de su ministro. ¿Qué está pasando en la bancada? No, en la vacancia ha sido un voto cerrado, todos han votado en contra. Pero, ¿no? pero en la censura de Condori hubo 6 que se abstuvieron. Bueno, indudablemente ha sido un voto de protesta de algunos integrantes de la bancada al ver algunas decisiones que se están haciendo a espaldas de los congresistas de la bancada, ¿no? ¿Cuáles son esas decisiones, por ejemplo? Esperemos de que a veces hay incomodidades de algunos congresistas de que la bancada debe tratar los temas en la bancada y si hay propuestas deben salir también de la bancada, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta de la inmovilización social obligatoria, ¿les fue consultada? No ha sido consultada en la bancada. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa medida? Indudablemente que el gobierno, al no haber coordinado, también nos ha sorprendido a todos, ¿no? Que debió tratar el tema de otra manera, pero ha tomado esa decisión y por eso se pedía la corrección, ¿no? Que la derogatoria de ese decreto supremo 014. Congresista, varias veces se ha dicho que la bancada de Perú Libre está en ciertas etapas dividida, ¿no? Insatisfacción. Hay un bloque denominado magisterial. Por la respuesta que le ha dado a Fernando, ¿existe efectivamente esa especie de decisión, de división en la bancada, insatisfecha por algunas decisiones del Ejecutivo? Bueno, nosotros tenemos conocimiento desde que ha iniciado la campaña. Ajá. De que ha habido una alianza, ¿no? Entre el magisterio, que no tenía inscripción,
y el Partido Perú Libre que tenía la inscripción. No, magisterio eso, todo no, está dividido, hay otros sindicatos, claro. que lo sabes. No, usted. pero el bloque que hemos participado en este proceso, ¿no? Entonces, pero el SUTE no representa a nivel nacional al magisterio, ¿no? Que Han presentado 300.000 afiliados, ¿ustedes cuántos? nosotros tenemos mucho más, ¿no? ¿Cuántos han presentado ante el la ministerio? expresión de la huelga del 2000. Ninguno, que yo sepa. No han presentado planillas con miembros. La expresión de la huelga del 2017 es la muestra de legitimidad que tiene el una huelga Magisterio en Nacional. que los ayudó Héctor Becerril, no haga heroísmo de esa huelga. Bueno, señor la Rey. huelga, yo he sido testigo y he sido protagonista, he sido parte de esa huelga y en ningún Recordamos, momento he visto al señor Becerril que ¿Cómo nos ha no? ayudado. Gracias a él Sí, entraron al entraron Congreso. al Congreso. Hay una fotografía. En las Él les permitió negociaciones, entrar al Congreso. en las negociaciones que te tienen que hacer los dirigentes con los voceros de ese entonces, teníamos que hablar con todos los voceros, ¿no? Pero Y ¿quién no nos hizo solamente entrar con el al señor. Congreso? ¿Quién nos hizo entrar al Congreso? Héctor El Becerril. primer ingreso que tuvimos fue con el Frente Amplio, ¿no? Y es el primer ingreso que tuvimos en el día 12 de julio, que inició la huelga acá en Lima. Bueno, pero otro de los ingresos Luego el fue 17 de gracias julio, al señor Becerril. Luego el 17 de julio ingresamos ya con el profesor Pedro Castillo, donde dimos una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Eso lo recordamos. Cuando entró Y Pedro luego- Castillo, que era el dirigente máximo, fue con Becerril y recordamos... No, lo la se hizo en primera el que Congreso. ingresó fue el 17 de julio. Y luego ya en el proceso, en agosto, hemos entrado nuevamente con Becerril y con otros voceros de la Pero, bancada. pero congresista, ya, volviendo al tema, volviendo al presente, ¿existe entonces esa escisión en la bancada, esa división, por insatisfacción de medidas tomadas por el gobierno, como esta, por ejemplo, de la inmovilización social? No, como le manifiesto aquí a nuestro estimado, la decisión no ha sido coordinada, ¿no? Entonces, Por eso. fue una decisión, ha habido, y en la bancada también, indudablemente ha habido posiciones y en la cual no era oportuno esa medida, pero son posiciones que en la bancada se han dado. ¿Y cómo? Y en la bancada, como parte del sistema democrático, también se aplica la democracia, ¿no? Hay discrepancias, hay contradicciones, pero no por ello estamos llegando pues a un nivel de decisión. cómo? Todavía se mantiene y se manejan las contradicciones alturadamente. ¿Usted considera, congresista Tello, de que deben haber más salidas en el gabinete, como el caso del ministro del Interior, por esta situación de la inmovilización social y además los fallecidos en las protestas? El propio ministro de Defensa también, el ministro de Justicia, con declaraciones lamentables. ¿Qué opina de sus actuaciones, de sus desempeños? Bueno, una vez más reitero de que esta crisis debe servir al presidente para evaluar. Pero en ese ¿no? caso Y concreto, por favor, reestructurar. eso ya nos lo dijo, pero en ese No, caso, claro. en esos casos concretos, ¿debe salir el ministro del Interior? ¿Debe reemplazarse al ministro de Defensa? ¿Ministro de Justicia? No solamente de manera específica, ¿no? Eso, indudablemente, como reitero, debe ser parte de la evaluación porque la crisis que estamos viendo lo vemos a nivel nacional Pero preferiría que e internacional, ¿no? no evada la respuesta, simplemente quisiera que sea específico en ese sentido, por favor. Los que no han cumplido su papel que deberían cumplir y evitar toda esta crisis, deberían evaluar, ¿no? Si hay capacidad para poder mantenerse ¿Pero usted qué en dice? una cartera importante, deben continuar, pero si no han cumplido y no han respondido a las expectativas, Que se vaya. ¿no? Ahora, Deberían hay dar un paso al costado. Hay una crisis social que usted reconoce, pero hay una crisis de hartazgo por casos de corrupción. ¿Cómo vive usted como ciudadano que ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera electoral? Lo recuerdo muy bien, el ver que hay sobrinos del presidente de la República prófugos de la justicia. Y el señor Bruno Pacheco, que hace pocas semanas era el secretario general de la presidencia, prófugos de la justicia. ¿Cómo reacciona usted como ciudadano y como militante de Perú Libre? No, lo que aquí debemos es tener claras las cosas, que la lucha contra la corrupción va en todos los niveles, pero también no podemos, algunos sectores de la prensa también han reemplazado ya al Ministerio Público y al Poder Judicial. Bueno, ¿no? pero estoy hablándole de hechos. No, dejemos. Personas que no quieren dar yo no- cuenta de su conducta y que se escapan. Por y que eso, hay que por buscarlos eso con la policía y dar justicia recompensa. tiene que actuar y continuar el proceso de investigación en los niveles Pero que está, ¿no? usted como ciudadano, Porque que nos había dicho que la corrupción había tenido vigencia durante 200 años y que los maestros llegaban ahora y que la chacra llegaba ahora al poder, estamos viendo estos casos.
Bueno, todavía está en proceso de investigación, no podemos decir que ya están condenados. Dejemos todavía que la autoridad, pero porque es si No no, vale vergonzoso, para ¿no? Toledo, Pero para Nostroso está la recorriendo familia argumentos Fujimori, bien por viejos, ejemplo, ¿no? se han ido a Japón, Igual nunca están rindieron condenados. cuentas, ¿no? Igualito que Acá los en prófugos, iguales que Claro, los sobrinos claro, de entonces, Castillo. pero están en otro nivel de investigación. Incluso aquí a la lideresa del partido de Keiko también fue procesada, sancionada y como decían otros especialistas, ¿no? Pero que dígame ha tenido una la cosa, facilidad todavía ya, de postular, es muy ¿no? fácil hablar mal de sus adversarios, pero la No, pregunta no, yo estoy hablando no mal, son los muy que mal de los sus- medios de comunicación muy- también han difundido. De sus adversarios, sí. Pero la pregunta es, ¿qué siente usted como un hombre comprometido con ciertos valores encarnados en Perú Libre cuando ve que el secretario general hasta hace poco es prófugo de la justicia? Bueno, como le digo, aquí estamos en un Estado de Derecho que tendrá que rendir si es responsable, si la autoridad, el Poder Judicial encuentra que es responsable, tendrá que asumir su responsabilidad. Pues sí. Congresista, una última pregunta. En esta evaluación que usted dice el presidente tiene que hacer respecto a sus ministros, ¿cree que de aumentar esta crisis social, económica y política también debe evaluar el dar un paso al costado, el renunciar a la presidencia de la República, como se lo exigen varios sectores, no solamente de los políticos, sino también de la sociedad civil? Parece que la crisis que hemos tenido de la gestión anterior, que han habido 5 presidentes, cerraron el Congreso, renunció Vizcarra, el último presidente, y luego Sagasti, que estuvo en transición. Al final, ¿cuál ha sido la solución y beneficio para la población? ¿Se ha solucionado algo con las renuncias, toda esa crisis en beneficio de la población, de las grandes mayorías? ¿Queremos repetir nuevamente esa historia? Sino lo que pasa es de que hay un sector de vacadores que no aceptan pues de que han ganado un representante del magisterio que viene de provincia. Pero la gente ya no cree en eso, ¿ah? Precisamente en una encuesta que hoy día ha sacado Datum, les preguntan, ¿no? Pedro Castillo dice que uno de los motivos por el que se insiste en vacarlo es porque es profesor de la zona rural. 78% de los encuestados no creen ese argumento. Bueno, lo que pasa también que las encuestas en el Perú También ya no las son encuestadoras están serias. equivocadas, ya. No son serias porque en los Vladivideos hemos visto cómo se compraban encuestadoras también. Muy bien. Bueno, señor Tello, muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de Perú Libre, maestro, miembro del FENATEP, y que debe ir pronto al Congreso para participar en el Pleno. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muy buenos días. Ha sido Edgar Tello, congresista por Lima de